Sean muy bienvenidos, muy bendecidos. Estamos haciendo esta enseñanza sobre altares y cómo darnos de baja de ellos. Cuando yo escuché a Robert Henderson hablar sobre altares y decir que enseñar sobre cómo nuestros antepasados hicieron adoración profana en estos altares, o cómo nos hicieron brujería y nos pusieron en esos altares, que no bastaba con cancelar el altar, porque la ofrenda tiene una voz y tenemos que silenciar esos altares. Esta enseñanza la estoy tomando de un libro que desafortunadamente no está en español, que se llama Repentance, es decir, arrepentimiento, de una sudafricana que se llama Natasha Grivich. Y el subtítulo es Limpiando tu línea de sangre generacional, restaurándote a tu estado primero, a tu primer estado, ¿no? Está extraordinario este libro. Le pido a Dios que nos ayude para hacer varias enseñanzas basadas en este libro. Estos son los altares, que es muy a propósito de lo que hemos estado viendo en este canal. El altar es un punto de conexión, donde se hacen acuerdos, es la conexión entre lo humano y el mundo espiritual, y es donde se llevan a cabo estas transacciones, es lo que en inglés le han llamado el trading floor. De hecho, los altares son un trading floor, son un medio de comercio. En un altar puedes realizar transacciones con el cielo o con el infierno. Tú vas a decir, bueno, ¿cómo transacciones comerciales en el cielo? Claro, la mayor transacción legal y comercial que se ha hecho es en la cruz. En la cruz, el Señor Jesucristo nos compró. Te das cuenta que es una transacción comercial. Él nos compró con su sangre, con su sacrificio. Entonces, esa cruz es un altar. Y tenemos altares. En el mundo hay altares demoníacos y hay altares divinos. El mayor altar es la cruz del Calvario. Esto que te estoy poniendo aquí al lado es Stonehenge, así se pronuncia Stonehenge, es un altar druida en Inglaterra, y pues podemos asumir con bastante certeza que habían sacrificios humanos en Inglaterra, en Francia, en España, donde había druidismo. Y como nosotros venimos de España, es muy factible que tengamos que arrepentirnos también por altares druidas. Vemos que el altar es un lugar donde se firman los papeles. Nosotros podemos haber firmado papeles también, no solamente tus antepasados. Tú puedes haber hecho un pacto haber hecho un altar. Simple y sencillamente, por ejemplo, en México hay una costumbre que se considera que es, ay, qué bonita costumbre, el altar de muertos. Y ponemos un altar de muertos. Bueno, pues ahí estamos firmando papeles con el diablo. Y entonces presentamos este acuerdo, este contrato, y el infierno dijo que sí. Es como si fuéramos al banco del infierno y pidiéramos un préstamo y ellos nos aprobaran el préstamo. El altar es donde se reúnen las dos partes, sea, por ejemplo, con Dios, ¿no? Para realizar transacciones con Dios. También es un altar cuando das tu diezmo, lo estás dando en un altar. Dice Hebreos que tú traes los diezmos a un sacerdote en la tierra, pero quien lo recibe es tu sumo sacerdote en el cielo. El altar de Dios nos habla con la sangre de Jesús. Tenemos una enseñanza sobre cómo están conformadas las cortes celestiales, y hablamos mucho sobre Hebreos 12, porque ahí te dice quiénes están en esa corte. Ahí está el altar, es el altar que está en el cielo y Dios preside como juez. Y es un altar. ¿Cómo sabemos que es un altar? Porque ahí está la sangre de Jesús, que dice Hebreos 12, habla cosas mejores que la de Abel, porque la sangre de Abel hablaba, sigue hablando probablemente, por venganza. Y la sangre de Jesús habla misericordia, habla perdón. Por eso la sangre de Jesús en ese altar es la defensa legal para nosotros. Este es otro altar. Este es un altar en México, en la península de Yucatán. Se llaman cenotes, con C. Y son ríos sagrados de los mayas, y se sacrificaban allí princesas, se enjollaban doncellas de casta real y las aventaban ahí todas enjolladas, se ahogaban. Lo sabemos porque han desenterrado más de una que se ahogó allí, han sacado muchas joyas. Y aquí vemos que los altares demoníacos tienen
otra sangre que también habla, sangre de bebés, de bestias, todo lo que haya sido sacrificado, en este caso, por ejemplo, en este cenote, doncellas y niños. ¿Hubo algún tipo de transacción en un altar pagano? Tiene que haber habido un tipo de transacción. Es como cuando tú consultas a un abogado en la tierra, él te da consejos, redacta los papeles, los firmas, esto tiene un costo y entonces tienes que pagar el dinero para legalizar la transacción. Lo mismo en un altar pagano, tienes que pagar el precio para legalizar la transacción, no siempre es sangre. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el precio por nosotros en ese altar y es su sangre, es su vida. Bueno, pues así como Jesús lo hizo en la cruz, es lo mismo en el infierno. La persona paga para tener el beneficio que está solicitando. El problema, y esto es lo que te estoy enseñando, es que nuestros antepasados hacían esto. A veces por malos, a veces por ignorantes, a veces por ambiciosos. Y hay un costo para legalizar el contrato y ellos lo pagaron. Si una persona quería maldecir a otra, al vecino, matarlo, o quería tener un bebé o lo que fuera, tenía que pagar por ello. Y le pagaba al demonio o al principado la transacción en el altar. No siempre era sangre, a veces nada más le vendían su alma al diablo, ¿no? Y en nuestro caso, la sangre de Jesús es el precio pagado para comprarnos de vuelta. Esta sangre es lo que le va a pagar al diablo, porque es lo con lo que se paga, ¿sí? Se satisface el acta de decretos que tiene el diablo sobre ti porque tus generaciones te vendieron en un altar. Bueno, la sangre de Jesús es el precio que le está pagando para comprarte de vuelta de cualquier altar y de cualquier contrato en el que te haya metido un antepasado. Es el otro altar que habla por ti y habla por ti desde el cielo para comprarte de regreso de todos esos altares demoníacos. Pero para eso tú tienes que reconocer esto para apropiarte de los beneficios de la sangre y de la cruz. Se los he dicho en más de una ocasión. La palabra de Dios está por siempre establecida en los cielos, pero no está automáticamente establecida en la tierra. Nosotros tenemos que establecerla. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que apropiarnos de esa palabra, de esas bendiciones. Tenemos que arrebatar nuestra bendición. Y el diablo es un legalista y hasta que realmente no dices, clavo este contrato hecho en este altar a la cruz del Calvario y yo sé que ocurrió en este momento y estos eran los términos, no se te va a permitir salir del contrato. Ahora, si no sabes qué sucedió exactamente o para qué fue, puedes comenzar a divorciarte de todas maneras. Tú te empiezas a divorciar de todo esto. Esta foto que te pongo aquí, por ejemplo, es esto que justamente te decía yo, es una ceremonia de altar, de muertos en México. Ay, les gusta mucho celebrar la muerte, es una cosa horrible. Ven nada más eso. Bueno, ¿qué sucede cuando tú empiezas a divorciarte de los altares y de los contratos en los que tus antepasados te dieron a ti como pago? Pues van a venir vocecitas o vocesotas, van a venir los demonios y principados a tratar de hacer un trato contigo. Y te van a empezar a atormentar, te van a dar ideas ahí locas o tontas para que no rompas el pacto. Van a prometerte que van a seguir dándote esto o aquello. O sea, dices, ay, no, pero es que yo cada vez que hago guerra espiritual o me deslindo de estas cosas, mi abuelo era masón o mi bisabuela, yo les he dicho que yo tenía una bisabuela que estaba muy metida en lo oculto, y claro que hemos tenido problemas porque la bisabuela estaba metida en lo oculto. De entrada yo les he contado que debido a que mi bisabuela, la mamá Lelita que le decían, estaba muy metida en lo oculto porque la visitaba la señora de negro, es decir, un espíritu de muerte, y le contaba todo lo que pasaba en su familia allá en el 1913, 1920, 1930, pues lo que sucedía era que eso provocó que todas las brujerías que nos hicieron nos afectaran. Aparte de nuestras propias tonterías, ¿no? Las que hemos hecho nosotros y el divorcio en la familia y todas estas cosas que sucedieron, que también le dan un anclaje legal al diablo para fastidiarte. El hecho de que la bisabuela estuviera tan metida con la dama de negro, como le decía, nos fastidió mucho.
¿Qué pasaba? Pues que nosotros queríamos romper esas brujerías y teníamos estos latigazos de regreso, estos coletazos, ¿no? Y nos cacheteaban los demonios. Y yo tuve problemas en Inglaterra, un día me agarró un demonio dormida, me agarró y me empezó ahí a hacer cositas y estaba yo súper asustada, ¿no? Fue hasta que una amiga mía menonita en la escuela me dijo, yo voy a orar por ti y ya no me atormentaron más. Mis primas me han contado que a ellas también les ha pasado que llegan en la espíritus en la noche y las atormentan, no necesariamente de manera sexual, pero sí que les jalan los pies, así como decimos en México, ahí vino un cheneque y me jaló las patas en la noche, bueno, así, y entonces te dicen, no, no, tú quédate aquí y así ya no te vamos a tener que jalar las patas en la noche. No, es normal que vengan a querer atormentarte, pero a ti no te interesa hacer un trato con ellos, porque en el momento en que comienzan a querer hacer un trato contigo, quiere decir que lo que estás haciendo está funcionando, tú estás ganando. Y si te presentan un trato como este, significa que has dado en el clavo del problema legal, espiritual, y que ya están perdiendo. Entonces, no regreses para allá. Tú sigue haciendo la buena batalla de la fe. Por algo Pablo le llamó la buena batalla de la fe. Ojo aquí, cada vez que se alimentaba un altar o cada vez que alimentas un altar, se alimenta con todo lo que es para el futuro, para bien o para mal. Por ejemplo, cada vez que nosotros damos los diezmos en el altar, cada vez que nosotros ofrendamos dinero, alabanza, tiempo, todo lo que es una semilla. Cuando nosotros le damos nuestras semillas a Dios, que son oración, amor, buenos pensamientos, perdón, oración, dinero, comida, visitar al enfermo cuando está malito, todo eso, ¿sí? Eso está alimentando nuestros altares en el cielo, nuestro altar en el cielo. Pero cuando lo hicieron tus antepasados y lo hicieron en un altar profano, esto significa que todos tus hijos están vendidos. Ellos nos vendieron. Yo le he dicho, Padre, mis antepasados me vendieron, por favor, ayúdame con esto. Y me ha dado esto. Fíjate que sí funciona. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado toda esta información. Bueno, este libro apenas lo imprimí la semana pasada y creo que voy en la página 32 y dije, esta oración, porque hay una oración y la vamos a poner. Estamos heredando acciones y decisiones, oraciones y adoraciones de las cuales no somos conscientes, porque a lo mejor se hicieron hace 500 años y no sabemos a quiénes adoraban nuestros ancestros, nuestras líneas de sangre, o con quiénes hacían contratos, o qué tonterías hicieron, qué contratos no incumplieron. Acuérdate que hacer un pacto fuera del orden de Dios y luego lo incumples es un doble pecado por haber hecho un pacto que Dios no te dijo que hicieras y por haberlo roto. Bueno, y ellos también ya lo rompieron, ¿no? No sabemos cuáles son sus pecados secretos, cuáles fueron los pensamientos de su corazón, y esto fue grabado en un altar profano, y eso nos ha ido programando, lo hemos heredado. Acuérdate que heredamos lo bueno y lo malo. Y si no sabes de qué te estoy hablando, tienes que ir al canal de God's Foundation Builders en español, este canal, y ver de lo que estamos hablando. Te voy a poner unos ejemplos de altares para que veas. Machu Picchu es un altar en Perú. La piedra Blarney, bueno, esta es una tontería, es una piedra que es que mágica ahí en Irlanda, y lo que está haciendo este muchacho es, los ayudan para que besen la piedra. Pero aquí se sacrificaba gente. Teotihuacán en México, esta es la pirámide de la luna, creo, ni siquiera es la del sol, que es más grandota. Es impresionante México, Teotihuacán, pero ahí se hacían sacrificios humanos y se hacían diario y se hacían mucha gente. El Coliseo Romano, tú vas a decir, ¿cómo el Coliseo Romano? Claro, el Coliseo Romano aventaban ahí a los gladiadores a que se mataran unos a otros, y ahí en el Coliseo Romano sacrificaron a los primeros cristianos en Roma, los aventaban a los leones, acuérdate. Ahí hay derramamiento de sangre. El monte Kilimanjaro, en Tanzania. El monte Kilimanjaro también es un altar. El Teposteco en México, ahí en Tepoztlán, en mi país, también y allá arribota hay una pirámide y un templo, y la gente va a estos lugares, porque sabemos que son altares, la gente en primavera va y se reúne y se
carga de energía. ¿Por qué? Porque son altares, son portales espirituales, y ahí hay altares, hay muchos altares, los ríos, se levantaban altares en los ríos. Vas a ver ahorita en la oración. No va a estar en este video, pero te lo voy a vincular para que hagas la oración. Pero te quería hacer la enseñanza. Los altares de muertos, esto es en mi país, en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, el Día de Muertos, todo el lago está lleno de barcas, llenas de velas, en una adoración profana a los muertos. Y ahí va la gente de turista, van los turistas a tomar estas fotos, ves ahí hay un montón de turistas así, ay, qué bonito, que nos den un poco de aguardiente para el frío. O esta en Chignahuapan, en Puebla, que está en las montañas, aquí en México, muy cerca de la Ciudad de México. Esta es una representación del Mictlán, que es el infierno náhuatl, de los 9 niveles del Mictlán. Hazme el favor. Bueno, digo, se ve bonito, pero solo porque es bonito no deja de ser del demonio, ¿sí? Y esta es la enseñanza, pero no te pierdas el próximo video porque es la oración para renunciar a estos altares profanos y vamos a darnos de baja de todas estas cosas. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y no, dale like al video, compártelo con quien lo necesita. Esta enseñanza es muy importante y la oración también, porque necesitamos hacer esto para limpiarnos nosotros, nuestra familia, nuestras líneas generacionales y poder llevar nuestras naciones ante Dios y que también nos limpie de la adoración profana que hay en nuestras naciones.